Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde Los Ángeles, California, y estamos enviándoles un saludo a todos ustedes que están allí reunidos en el primer adiestramiento internacional para payasos cristianos, ahí en Caracas, Venezuela. Y pues les saludamos, aquí está tía Ingrid y pues un servidor, tío Juan. Y queremos comenzar este pequeño taller, aunque sea de esta manera virtual. Queremos explicarles un poquito acerca de cómo crear tu personaje. ¿Es importante, tía Ingrid? Claro que sí, es muy importante. Lo primero que necesitamos hacer es tomar la decisión. Y pues todos los que están aquí en este taller, de una u otra forma, han decidido o tenido la inquietud de ser un payaso cristiano para llevar el evangelio específicamente a los niños. Entonces, lo primero es tomar la decisión, tío Juan. Tomar la decisión. ¿Qué es eso de tomar la decisión? ¿Qué quiere decir? Que yo me decido a ser un payaso, le pido permiso a mi pastor, o qué, ¿de qué estás hablando con tomar la decisión? Mira, tomar la decisión, tío Juan, en lo personal, yo un día tomé la decisión de ser payasita. Para mí fue difícil porque era una persona muy tímida, opté mejor por trabajar con títeres. Y un día tomé la decisión y dije, ok, voy a arriesgarme, voy a hacerlo. Y decidí, ok, voy a ser una payasita. Decidí ya hacer algo diferente, aunque fuera algo que yo no tenía la capacidad para hacerlo, ni sabía cómo hacerlo, no tenía ninguna instrucción ni pistas de cómo hacerlo. Pero dije, voy a aventurarme en esto y en lo que Dios pueda usarme. Entonces decidí primero buscar un nombre que no fuera común, pero no lo encontraba. Opté por poner el diminutivo de mi segundo nombre, de mi medio nombre. No estaba muy conforme con él, pero seguía yo en la búsqueda de ese nombre que tuviera que ver con mi personalidad también y que fuera algo diferente, ¿no? Que fuera curioso, chistoso, que tuviera algún sentido. Ok, entonces vamos por partes. Me dices que el número uno hay que tomar la decisión. Sí. Hay que decidir que lo que queremos hacer es ser un personaje de payaso. Y en base a eso estamos hablando de ti en este caso, ¿verdad, Tipitina? Y por lo que entiendo, un día tomaste la decisión, dijiste, ok, voy a ser Tipitina, te gustaban o hacías algunas otras cosas, pero un día dijiste, lo voy a intentar, voy a tratar de trabajarlo. Y entonces de esta manera fue saliendo tu personaje. Entonces, después de tomar la decisión, quiere decir que tú trabajaste ahora en tu personalidad, en tu nombre, buscaste tu nombre, buscaste un nombre chistoso. ¿Cómo puede uno buscar su nombre? ¿Puedo llamarme, por ejemplo, Risitas? Risitas número 545.844. En el nombre, por ejemplo, mi primer nombre fue Tati, mi segundo nombre es Tatiana, pero no estaba muy conforme con él porque no tenía, o sea, no le hallaba ninguna gracia al nombre, pero no se me ocurría nada más, hasta que buscando dulces, buscando cosas con nombres curiositos, pero que no fuera muy común, hallé un dulce que se llama tipitín. De mi país donde yo nací, de Colombia. Entonces dije tipitín, tipitina. Entonces fue así como me llamé Tipitina. Busqué si había otros payasos con ese nombre, no encontré. De repente sí los hay, pero no es muy común. Entonces no es como llamarse no sé, payasito Chistín o payasita Chispita. Hay muchas chispitas, hay muchas lucecitas. Entonces buscar algo que sea único y que te guste, que vaya con tu personaje, que no tenga nada que ver con un personaje ya creado de Disneyland o un personaje famoso de la televisión, para que los niños no te relacionen con ello. Entonces así fue como tengo mi nombre, tengo apellido y todo, Tipitina Tatiquieta de la Paquidermia para servir a usted y a su abuelita, y tiene algún sentido el por qué todo el nombre. Entonces eso pasa con el tiempo. O sea, si
Si rápido ya tienes tu nombre, apenas decides que vas a ser payasito, payasita, pues genial, más rápido el proceso, ¿no? Y va con la personalidad. Dentro de la personalidad, yo he cambiado desde el tiempo que tomé la decisión de ser payasita, ha cambiado bastante. ¿Ha cambiado? No, ha evolucionado. Por ejemplo, siempre he tratado de que mi cabello sea azul, el maquillaje lo he perfeccionado, el vestuario lo he modificado un poco, que sea más cómodo, más llamativo, los colores que uso, pero siempre ir en la misma línea, pero avanzando más en lo que es la personalidad. Ok, empezaste buscando tu personalidad. Buscando tu personalidad tiene que ver con el nombre. El nombre tiene que ser algo que no sea tan común, porque se puede confundir con cualquier otro que tenga el mismo nombre, ¿verdad? Claro que sí. Sonrisitas, hay varios sonrisitas, y es mejor tener un nombre que sea un poquito más exclusivo, también llamativo y que te guste. Exacto, y también para evitar, o sea, tú vas a ser un payasito cristiano, entonces no vas a querer tener un nombre de otro payaso que no es cristiano y dice vulgaridades o hace cosas que no lo haría a una persona que va a llevar el evangelio a los niños. Entonces, ser exclusivo en esa cuestión. Ok, entonces me estás hablando de que también tu personaje puede de alguna manera evolucionar, ir cambiando un poquito a medida que te estás haciendo más profesional, a medida que te estás descubriendo también, porque de repente puedes empezar en esta cuestión de estar haciendo tu personaje y tener delineado lo que quieres ser, pero de repente encuentras una manera, como algún accesorio con el cual puedes trabajar y puedes evolucionarlo un poquito, ¿verdad? O hacer de acuerdo a tu maquillaje. A veces el maquillaje nos parece que está muy bien, porque empezamos con un maquillaje muy malo, ¿verdad? Una definición muy mala de nuestro maquillaje, no había simetría, no había buena combinación de colores, y de repente te das cuenta que puedes hacerlo mejor, y pasas un tiempo y luego te das cuenta que puedes hacerlo aún mejor, porque de eso se trata, ¿verdad? De ir haciéndolo mejor cada vez, que los niños estén más agradables contigo, que te busquen, que cuando te miren como alguien especial, como alguien que les agrade a los niños también, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, quiere decir que también puedes ir evolucionando de alguna manera. Claro que sí, hay que buscar buenos cambios. Hay que buscar buenos cambios que aporten al crecimiento de tu personaje. No para ir hacia atrás, sino hacia adelante. Hacerlo cada vez mejor, cada vez con excelencia y más agradable a la vista. ¿Qué me dices entonces cuando estás buscando tu personalidad? ¿Qué me dices del vestuario? Por ejemplo, ¿es importante el vestuario, o simplemente yo puedo ir a un lugar donde venden ropa, a una tienda, y buscar, oh, mira, tiene muchos colores, y mira, también tiene, y me puedo poner esto, y una corbata gigantona, y cosas así? En el vestuario es importante que combinemos, es importante. El payaso es exagerado en su forma, en toda su expresión corporal, en su maquillaje, en sus accesorios, en la forma de hablar, en la forma de reírse, en la forma de actuar. Pero eso no quiere decir que vamos a tener un vestuario lleno de cosas en la cabeza, y el vestuario círculos por aquí, rayas por acá y figuras de algo. Entonces tiene que haber una armonía en el vestuario. Tiene que procurar usar más colores sólidos, colores vivos. También se pueden usar colores oscuros como negro, pero no que sea totalmente negro. O sea, tiene que haber vida en el Muy bien. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la apariencia y de todo esto. Nada más estamos hablando de buscar nuestra personalidad, ¿verdad? De definir. Algo importante, Tipitina, yo creo, o tía Ingrid, no sé cómo quieres que te llame ahorita, en la cuestión de encontrar nuestra personalidad, es que podamos escribir. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando enseño acerca de títeres, o cuando enseño acerca de ventriloquía, explicarle a las personas que el muñeco, pero en este caso no va a ser el muñeco, ¿verdad? En cuestión de títeres, sino mi personaje tiene que tener una historia.
Tiene que tener, es importante, aunque no la uses, aunque no todo el tiempo la estés repitiendo y estés diciendo, pero sí es importante que tengas una historia, que tengas cuando yo me pongo a pensar en mi personaje, digo, ok, Tipitina o Tiritas en mi caso, tiene tantos años, le gusta esto, le gusta el otro, su dulce favorito es si tiene un hermanito, tiene una hermanita, cualquier cosa que haya como en el trasfondo del personaje, y aunque no lo estemos como repitiendo a los niños a cada rato, ni nada de eso, sino que yo lo tengo en la mente, y cuando se presta la ocasión, cuando estoy hablando con los niños, digo, oh, es como el otro día con mi hermanita, porque es parte del personaje, y cuando yo esté en otro lugar, y hay algún niño que haya estado, que ya me conozca, y me vuelva a escuchar de mi hermanita, entiende, ¿verdad?, de mi personaje. En cambio, si yo no tengo una historia, voy a decir una cosa, y en otro lugar voy a decir otra cosa, y en otro lugar voy a decir otra cosa. Entonces, mi personaje tiene que estar bien claro, bien marcado quién soy, un poco de trasfondo mío, inventar una historia, ¿verdad? Tenerla anotada, sí, tenerla apuntada, por qué me río así, otra vez, no le tengo que decir a los niños por qué me río así, pero yo sé por qué me río así, claro. Yo sé por qué actúo de esta manera, porque yo ya tengo bien definido mi personaje, quién soy yo. Claro, y esa es tu personalidad. Como ser humano tenemos una personalidad, vivimos en un lugar, tenemos familia, hacemos este trabajo, tenemos estas habilidades, tenemos estas temores. Entonces el payaso también tiene que tener una personalidad completa, y eso se va formando poco a poco. No es algo como que ¡pum! Ya, lo tengo. Nací aquí, hago esto, no hago esto, me río así. Es algo que se crece con el tiempo. Por ejemplo, un niño te pregunta, ¿y tú dónde vives? Y tú te quedas, no le puedo decir dónde vivo, ¿verdad? Entonces tienes que tener una idea, ya, ok, yo soy una payasita y yo vivo en la ciudad de Payasilandia o algo así, algo chusco, algo bonito. Entonces tener todo eso es importante. Me viene a la mente ahorita, nada más como ejemplo para que podamos entender un poquito esto que estoy diciendo. Yo nací en México, y en México hubo un programa muy famoso por muchos años que era La vecindad del Chavo, el Chavo del Ocho. Y si tú te pones a pensar, por ejemplo, en eso, yo sé que en Colombia también se vio, se conoció, me imagino que en Venezuela también, o cualquier otro país en Latinoamérica. Y si tú te pones a pensar en cada uno de los personajes que había en esta serie de televisión, todos tenían su historia, ¿verdad? El cartero era de Tangamandapio, ¿verdad? Nadie sabía dónde era Tangamandapio de ninguna manera. Y era muy bueno Tangamandapio. Y él pues decía, ¿verdad? Que aquellos crepúsculos y no sé qué. Entonces tenía una historia. Sí. El Chavo tenía una historia también. Don Ramón, todos. Es nada más para un ejemplo. No voy a hablar de eso, pero para que sea un poquito más claro, ¿verdad? Cómo nuestro personaje tiene que estar bien definido, como tú decías, en donde te acerca un niño y te dice, ¿dónde vives? Entonces tú tienes que tener una respuesta para eso, ¿verdad? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermanito que es así, o tengo una hermanita, o no tengo hermanos, o ¿tienes papás? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta comer? Etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso lo puedas manejar en la cuestión de crear tu personalidad, que esté bien definida, quién eres. Y eso es siendo útil escribiéndolo. Hay que escribirlo porque nos olvidamos de cosas hasta que ya lo hacemos parte de nuestro personaje y no se nos va a olvidar. Entonces, ideas que se vienen ocurriendo, es que escribirlas y definir también qué tipo de payaso vamos. Eso es importante. Explícame un poquito cuántos tipos de payasos hay, porque a veces no entiendo, a veces miro a algún tipo de payasos, miro una forma. También hay quienes les gusta, a las mujeres sobre todo, vestirse como de muñequitas. Hay una gran variedad. Tú ponnos un concepto o una idea de cómo es un payaso o cómo debe de manejarse, y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Mira, por medio de la historia, desde que nació el primer payaso, de esta cultura del payaso de hacer reír, hay 3 tipos de payasos, y son el payaso, el trampa, que es el vagabundo, el payaso Augusto, que es el más travieso, el chistoso, el bobo, el que se equivoca, y el payaso cara blanca, que es el que pone orden entre los payasos, el más inteligente, por decir. Entonces, estos son los 3 perfiles de payasos importantes. Dentro de eso hay muchos payasos como personajes como un doctor, un cocinero, un bombero, una payasita bailarina,
Entonces varía muchísimo. Ok, quiere decir que no tanto está marcado, y de hecho tenemos que entenderlo nosotros como payasos cristianos, tenemos que entender que tampoco tenemos que ajustarnos tanto al rigor, ¿verdad? De lo clásico, porque nuestra finalidad no es solamente ser payasos, nuestra finalidad es entregar el evangelio a los niños. Y cualquier cosa que podamos hacer para entregar el evangelio a los niños, lo tenemos que hacer. O sea, si de repente el payaso, te gusta ser un payaso cara blanca, el que pone el orden, el que es correcto, el que es honesto y todo esto, pero los niños se asustan mucho con el cara blanca. Sí. Entonces, si vas a una región, a lo mejor de los de la ciudad no tanto, los de la ciudad no tengas tanto problema, pero si vas a un poblado, a una población más pequeña o algo de donde hay niños indígenas, o donde hay niños más rurales, claro, y de repente ellos se asustan, ¿verdad? Porque nunca han visto un payaso de cerca y menos cara blanca, entonces de repente piensan que, no sé, que les va a hacer algo, que no sé. Entonces, de repente no tanto conocer qué es cada tipo de payaso, pero no tanto ajustarnos sin movernos de ahí, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en pro del evangelio, en pro de llevar este evangelio a los niños. ¿Cuál de estos tres tipos, del trampas, del Augusto o del cara blanca, cuál es el que encaja más dentro del evangelio, poder llevar el evangelio? ¿O es más fácil usarlo para...? Bueno, el más fácil para usar diría yo que es el Augusto, porque es un payaso más alegre, es más dinámico, puede hacer bueno, todos pueden hacer muchas cosas, pero el Augusto es el más chistoso, entonces se presta más, lleva más alegría. Para trabajar en equipo, los tres son genial trabajando juntos, porque cada uno tiene un carácter diferente y puede aportar más, se puede definir más como ese personaje. Cuando está solo, el Augusto es el que más se presta, porque el cara blanca pues es un poco más serio, ocupa más de habilidades, y el trampa es un payaso triste, es un payaso melancólico. Entonces este no se presta mucho solito para traer el evangelio, a no ser de que tengas un equipo que se ocupe de traer todo junto lo que tú estás enseñando como payaso y ya traer el mensaje. Pero si estás trabajando solito, el Augusto es el más apropiado, el más fácil de trabajar para traer el evangelio. Bueno, a lo mejor más adelante hablamos un poquito también acerca de cómo el Augusto podemos abrirlo en varias cosas, ¿verdad? Como lo que decía, una muñequita, un doctor, no sé, un bombero. Y bueno, ya hablamos acerca, el punto número 1, ya hablamos acerca de que debes de tomar la decisión. Cuando tomas la decisión es tomar la decisión de decir, sí, yo voy a hacer esto, y voy a embarcarme en este proyecto de vida, ¿verdad? Voy a hacerlo para el Señor, voy a hacerlo para llevar alegría y voy a hacerlo para llevar el evangelio de Cristo. Tiene que uno que tomar la decisión, no así como que, pues ahorita sí, y luego no, y luego sí, y luego no, sino que tomar la decisión significa capacitarte, tomar la decisión significa que tengas tu mente siempre lista y siempre dispuesta para es decir, para estar diciendo, mira, esto lo puedo usar para mi personaje, o sea, vivirlo, ¿verdad? Tomar la decisión. Proyectarte, soñar con él, hacer planes, planificar de qué puedes hacer con él, a dónde puedes llegar a alcanzar con él, estar dispuesto para servir en el ministerio, ser ministerio de apoyo en el ministerio infantil, de evangelismo, de alcance evangelístico. Entonces estar siempre dispuesto y soñar con él, no como que no tengo ganas, no es algo de tener ganas o no, porque ya es un ministerio. O sea, tú te comprometes con Dios y dices, ok, aquí está, Señor, pongo mi payaso y tú ayúdame a crecer, yo me voy a capacitar, voy a poner de mi parte y vamos con todo, y Dios hace grandes cosas. Muy bien, ese es el punto número 1. Punto número 2, buscar personalidad. Definirte como payaso, definirte como payasa, buscar tu personalidad y trabajar en tu personalidad. Ahora, también tenemos, quiero un tercer punto, ¿verdad? Las habilidades. ¿Qué tal las habilidades? Todos nacemos con una habilidad. Mover una oreja es una habilidad, mover la nariz o sea, todos nacemos con una habilidad. Estoy hablando de cositas naturales y pequeñas, pero también nuestras manos son hábiles para hacer cosas. A veces, fíjate, Tipitina, que tía Ingrid, que a veces
no sabemos que podemos hacer cosas, no sabemos que tenemos habilidades, sin embargo las tenemos que trabajar en buscarlas. ¿Y por qué no nos hablas un poquito acerca de las habilidades? Un payaso, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las habilidades más comunes y para qué sirve utilizarlas? Mira, los payasos pueden hacer muchísimas cosas. Muchas cosas, desde talentos, bueno, todos tenemos talentos, como tú decías, Dios nos da talentos absolutamente a todos. Todos nacemos con algo innato, algo que ya traemos, un regalo de Dios de hacer cosas que tal vez otros pueden hacer, pero nosotros lo podemos hacer mejor porque tenemos más facilidad. Y otras cosas que no sabemos que las podemos hacer, que nunca lo hemos experimentado, nunca hemos tomado el riesgo de hacerlo, pero cuando nosotros tratamos, descubrimos que podemos hacer algo nuevo y lo podemos usar dentro del payaso. Por ejemplo, nadie nace sabiendo cómo hacer globoflexia. Nadie. Es algo que se aprende. Y con el ejercicio te vuelves más hábil. Hay unos que son mucho más buenos que otros. Yo en lo personal no soy muy buena con la globoflexia, pero estoy practicando y estoy aprendiendo. Entonces, por ejemplo, contar cuentos. Hay personas que son buenísimas para contar historias, para contar cuentos, y esto se usa con los payasos. Hacer malabarismo con pelotas, con aros, con diferentes instrumentos. Pintar para las pintacaritas o para contar historias pintando, dibujando, es muy, muy, muy efectivo. También cantar, tocar un instrumento. Yo no canto, no toco instrumento, pero hago mímica de canciones. Entonces, como coreografías. Coreografías, exactamente. Por ejemplo, también ¿Qué tal los trucos de ilusionismo? O los trucos de ilusionismo, sí, claro que sí. Hay gente que es muy hábil para esto, que es rápida con sus manos y puede hacerlo. Sí, que tiene mucha facilidad para hacer esconder cosas con las manos y todo esto, hacer apariencia de algo que es y no es. Y con esto lo puede usar dentro del payaso. También el contar chistes sanos, sacarle risas a la gente, tu expresión corporal. Hay gente que es muy así, camina muy, muy tranquila, muy así, pero hay otros que se pueden mover y no les da vergüenza. Es ser muy espontáneo, ser muy extrovertido es muy importante en el ser payaso. No podemos ser payasos serios. Una vez que estamos como payasos, somos payasos. Es nuestro personaje. Yo no puedo ser tía Ingrid cuando soy Tipitina. Soy Tipitina hasta que me quite toda mi caracterización de Tipitina. Entonces tenemos que usar nuestros talentos, los talentos que podemos tener, que sabemos que ya tenemos, o talentos que a lo mejor no sabemos que tenemos, pero tenemos que explorarlos. Tenemos que decir, bueno, voy a intentarlo, de repente no es lo mío, pero voy a intentarlo, y en base a intentarlo puede ser que sí. Muchas veces esto puede pasar. Muchas veces, no sé si te ha pasado a ti o te pasó, que dices, no, eso no me va a funcionar a mí, y lo haces, y te das cuenta que sí funciona, y entonces lo empiezas a perfeccionar, ¿verdad? Sí, a mí me pasa muchas veces y me sigue pasando. Por ejemplo, yo empecé en el ministerio a ayudarle a mi esposo con la cuestión de los títeres, porque era detrás del telón. Nunca había hecho títeres, yo nunca participaba en la escuela, era demasiado tímida. Entonces fue así como empecé a ayudar en el ministerio, trabajar con él. Y hacía los títeres, entonces comencé a descubrir, esto me gusta, lo puedo hacer diferentes voces. Yo no sabía que podía hacer diferentes voces, aunque era la media chistosa en la familia, imitaba a la familia, pero no sabía que eso era algo que yo podía usar y podía crecer para usarlo en el ministerio. Entonces, ya con la cuestión de ser payaso, ya sacar eso y ser chistoso acá, y descubrir qué puedo hacer, descubrir cómo puedo hacer esa actitud que yo tengo, hacerla y exagerarla para meterla dentro de mi personaje. Entonces, algo que yo he aprendido, por ejemplo, en la cuestión de la pintura, de pintar. La pintura para mí, hubo un tiempo de crisis que pasamos como hogar, como familia, un tiempo de crisis, y aprendí que en los tiempos de crisis
es donde descubrimos nuevas cosas para hacer, porque te fuerzas y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Algo tengo que hacer. Y sacas de donde no hay nada, sacas algo que tú dices, wow, gracias Dios, puedo hacer esto. Y fue así como empecé yo a pintar cuadros para niños de historias bíblicas para niños. Entonces fue algo que descubrí y sigo descubriendo poco a poco lo que Dios me permite hacer, porque la gloria sea para Él, todo es Él. Así es. Entonces tenemos que usar nuestras habilidades, lo que nosotros sabemos hacer o lo que no sabemos hacer, pero tenemos que experimentar. Una cosa más que es importante, estábamos hablando el segundo punto que tocamos, fue acerca de que nosotros tenemos que trabajar en nuestra apariencia, ¿verdad? En buscar nuestro personaje, buscar nuestro maquillaje, Pero quiero hablar algo de ese punto, ponerlo aparte, la apariencia. Cómo nosotros tenemos que ser en cuanto a nuestro personaje, cómo debemos de vestirnos. Yo te hice una pregunta, que si podíamos ir a un lugar y buscar pues la ropa más ridícula que haya, lo más grandote que haya, así con colores o todo, y así ponerme una peluca grandota de muchos y una narizota así, o cómo puede ser nuestra apariencia. Bueno, aquí está la que te decía. ¿Cómo puede ser nuestra apariencia? ¿Cómo tenemos que trabajar en nuestra apariencia? ¿Un payaso es nada más alguien que se tiene que ver ridículo y ya? ¿O cómo trabajar nuestra apariencia? ¿Cómo nosotros nos vestimos? ¿Qué accesorio usamos? ¿Qué tipo de maquillajes usamos? ¿Cómo combinamos los colores? ¿Eso es importante o no? ¿O simplemente tenemos que agarrar lo que tenemos? Porque, mira, hay algo que es importante. Hay algunos lugares donde se pueden conseguir algunas cosas, hay algunos lugares donde no. Entonces, ¿cómo trabajo yo esta cuestión de mi apariencia, tía Ingrid? Mira, en la cuestión de la apariencia, yo he trabajado bastante y sigo trabajando. Por ejemplo, yo evito esto al máximo, lo evito. Y cuando, por ejemplo, tengo amigos o en una iglesia vamos a enseñar y dice, yo quiero ser payasito también. Venga, le enseño una foto de una actividad que hicimos para niños y todos tienen estas pelucas y la nariz de esponja grandotota y el corbatín grandotote. Bueno, el corbatín todavía lo pueden usar. Pero y entonces, se ponen aquí un ojo azul y un ojo rojo. Ajá, y un corazón acá y la boquita de corazón chiquita y la boca así grandota. Y unos globos, un globo verde, un globo anaranjado y un globo amarillo. Ajá. No es que estemos criticando y diciéndoles eso está muy mal, pero podemos llegar al punto de decir, ok, si esto es lo que quiero hacer, si quiero hacer payasito, vamos a ir más allá y vamos a hacerlo más bonito, a hacerlo mejor, que sea más agradable a la vista. Entonces, estas pelucas, por ejemplo, tienden a dañarse, a ponerse feas muy rápido, son incómodas, pican mucho, en la cabeza dan mucha comezón. Entonces, esto es algo que yo no recomiendo. Se ve como un payaso, o sea, sí, sin ofender, pero no se ve profesional, es algo barato, no es único, esa es la palabra, no es único. Aparte, tía Ingrid, yo he mirado, por ejemplo, en la televisión muchas veces se denigra mucho al payaso. Ponen al payaso como alguien borracho, como Exacto. alguien grosero, como alguien malhumorado. Si miras, si te has dado cuenta, por ejemplo, en la serie de Los Simpson hay un payaso que tiene todas esas características. En las películas casi siempre es lo mismo y muchas veces usan ese tipo de accesorios. Esas pelucas de colores, todo eso está como definido, marcado. Entonces cuando el niño recuerda, quiero recordarte que el niño no es alguien que solamente aprende porque le estás diciendo algo. El niño está observando. Y en base a la observación que el niño tiene, todos tenemos memoria fotográfica, por eso es que recordamos cosas, ¿verdad? Cuando alguien dice algo, yo creo que a ti te pasa, cuando escuchas una palabra, a tu mente viene algo que lo va a hacer a la par, te vas a recordar de algo. Y esto pasa cuando nosotros usamos cosas que regularmente los payasos que no son cristianos usan, y lo usan, si lo usan para bien, qué bueno. Pero la mayoría de las veces los payasos en las series de televisión, en todo eso, cuando sale un payaso que es borracho, cuando sale un payaso que
malhumorado, que le grita a los niños, que todas esas cosas, el perfil que tiene el mundo del payaso, un payaso grosero que hace cosas que no están bien. Entonces, el niño cuando te mira con ese tipo de accesorios que son los comunes, entonces asocia lo que él ha visto del payaso contigo, por eso es importante.